Vamos a ver una serie de conceptos sobre el afrontamiento individual dentro del tema de psicología, incluido en la unidad 3 de educación terapéutica. Los apartados que vamos a ver van a ser un par de definiciones de salud. Vamos a comentar sobre el modelo de vulnerabilidad, sobre educación sanitaria y psicoeducación. Veremos algunas habilidades de comunicación y para el manejo de la activación fisiológica y emocional, cómo pedir ayuda, el manejo de pensamientos y la terapia de autoayuda para la depresión y ansiedad. En cuanto a la definición de salud, la OMS en la Carta Constitucional del 46 hablaba de que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta esta dimensión amplia desde la que debemos de partir para valorar la salud. También la LOMS ya decía que la salud es una variable influida por diferentes factores biológicos o endógenos, otros ligados al entorno, los hábitos de vida y factores ligados al sistema sanitario. Por lo tanto, habremos de tener en cuenta los tres aspectos. Con respecto a las causas de la enfermedad, hoy día usamos fundamentalmente para entender cómo llega alguien a padecer la enfermedad el modelo de vulnerabilidad, según el cual lo que determina que aparezca o no una enfermedad depende tanto de los factores genéticos heredados por la persona como de su comportamiento y situación social. Ambas cosas tendrán un peso similar. En este sentido, el vulnerable es el que tiene más predisposición o más factores de riesgo. Es decir, que todos somos vulnerables a algo. Los genes son elementos biológicos por los cuales se transmiten las características de padres a hijos, y sabemos que si se tiene un familiar de primer grado con una enfermedad X, la probabilidad es bastante alta, X. Pero si ambos padres la padecen, esta probabilidad se multiplica. En cuanto a los factores ambientales, serán los que hagan que la balanza se incline o no hacia la enfermedad en función del grado de vulnerabilidad de la persona y del tipo de factores que sean. Si son de protección, protegerán hacia la no aparición de la enfermedad, y si son de riesgo, influirán para la posible aparición de la enfermedad. ¿Qué serían factores de riesgo? Situaciones de estrés, un ambiente familiar complicado, cambios inesperados en las rutinas domésticas. Ojo, no tienen por qué ser negativos. Algún acontecimiento positivo, como por ejemplo la llegada de un bebé a la casa, o el inicio del colegio, o la aparición de una enfermedad, son cambios inesperados en la rutina. La muerte de un ser querido, problemas económicos, perder el trabajo, las separaciones o rupturas sentimentales, la aparición
o la existencia de consumo de drogas, o también exigencias ambientales muy altas o muy bajas. Por ejemplo, muy altas podríamos considerar estar en un trabajo con una alta responsabilidad, o baja, pues por ejemplo el trabajo de casa, que puede resultar repetitivo y bajo de estimulación. Y en cuanto al modelo de vulnerabilidad, tener en cuenta pues también los factores que aumentan el riesgo. Por ejemplo, el tratamiento. Por ejemplo, otro de ellos sería considerar a la persona afectada incapaz de asumir responsabilidades, es decir, sentirse anulado por los demás, no potenciar los aspectos sanos, centrarlo todo en las patologías sin potenciar y sin usar los aspectos que permanecen sanos, recibir críticas continuas o descalificaciones. También aumentarían el riesgo de la enfermedad, que el cuidador abandone su vida social y apoyo. En principio esto podría considerarse algo positivo, pero el cuidador que no se cuida puede convertirse en un elemento también que aumenta el riesgo por sobrecarga, por saturación, porque se convierte muchas veces en una persona irritable. Y por último, otro de los factores que aumentan el riesgo es la falta de autoestima de la persona afectada. Consideraríamos, por el contrario, factores de protección, pues tomar la medicación, bajar los niveles de estrés personales y familiares, adquirir habilidades de comunicación y personales, hacer actividad física diaria, tener alguna actividad ocupacional o actividad de relacionarse con los demás. Todos estos serían considerados factores de protección hacia la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos comentando. Por ejemplo, la diabetes. Es una afección crónica que las personas requieren un estilo de vida determinado, cuidando su dieta, incluso muchas ocasiones de por vida. Se puede, no obstante, aspirar a una vida normalizada, pero sabemos que si se descuida la medicación, la persona se expone a una situación de riesgo. Y si no es vulnerable, pues puede producir incluso una crisis importante. Bien, pasemos a ver el concepto de educación para la salud. La salud, para el Comité de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria, plantean que uno de los objetivos fundamentales en materia de educación sanitaria es ayudar a la gente a alcanzar la salud mediante sus propios actos y esfuerzos. Esto hace que, de alguna manera, la responsabilidad, el acento recaiga en las propias capacidades de las personas para afrontar las diferentes situaciones de salud o falta de. En la escuela italiana de Perugia también se habla de un proceso de comunicación interpersonal como educación para la salud, dirigido a proporcionar la información necesaria para que la persona pueda hacer un examen crítico de los problemas de salud y para que se responsabilice la persona, los individuos y los grupos sociales de las decisiones de comportamiento que esto tiene efecto directo e indirecto sobre la salud física, psíquica o social de los individuos o la colectividad.
es decir, aportar información para que la persona o el grupo pueda hacer un crítico y decidir los comportamientos que cree que debe llevar a cabo. En cuanto hablábamos del apartado de las habilidades de comunicación interpersonal, esto es una de las herramientas que debemos tener en cuenta a la hora de tratar estas situaciones. Hablaríamos, por ejemplo, de empatía, como la idea de ponerse en el lugar del otro, de entender afectivamente lo que, digamos, el otro quiere transmitir. También podemos hablar de cordialidad. La cordialidad a la que usaríamos a veces bastante más de forma no verbal que verbal. El respeto, es decir, considerar al individuo, a la persona en su individualidad y su dignidad, y conservar su dignidad. No incluyéndolo en todo, en un grupo, sino considerándolo único. La concreción sería la capacidad para adaptarse al nivel de comunicación que requiere el paciente. No todo el mundo se relaciona y se comunica de la misma manera y con las mismas herramientas. La autenticidad sería otra habilidad para la comunicación interpersonal y sería la capacidad de reconocer nuestros errores, si ocurren, si nos equivocamos, mostrando por el otro un interés genuino, sincero. ¿Qué implica ser empático en la consulta? Implica comprender el punto de vista de otra persona, reconociendo sus sentimientos y los motivos que le llevan a pensar y actuar de esta manera. Demostrar que se ha comprendido el mensaje y las emociones del interlocutor. Eso no significa necesariamente que se esté de acuerdo con lo que el otro piensa o con lo que el otro hace, sino que entendemos por qué o cómo ha llegado a ese punto. La empatía sería un buen antídoto contra la escalada de la ira y la violencia interpersonal. ¿Cómo dar una respuesta empática? Pues enviando señales de escucha, asintiendo con la cabeza, manteniendo contacto ocular, la postura corporal hacia el interlocutor, adoptando una expresión facial que sea acorde con el mensaje de la otra persona, que se vea, que se note que estamos pendientes de lo que nos dice. A veces sirve repetir el mensaje del otro utilizando nuestras propias palabras como si para darle a entender que hemos comprendido lo que nos estaba queriendo decir. No ocultar, sino mostrar y reflejar los sentimientos, incluso expresando verbalmente cómo crees tú que se siente la otra persona, con expresiones del tipo parece sentirse de esta manera o imagino que se siente de la otra, sí se ve que usted tal. Y otra de los recursos sería aceptar y no quitarle importancia a la respuesta emocional del otro. Por ejemplo, hay que evitar expresiones del tipo hombre, pero por esa tontería están tan preocupados. Pero hombre, pero usted cómo va a ponerse así de esa manera por una cosa tan tonta, por ejemplo, ¿no?